Soy el pastor José Luis Caso Armas. Hoy día quiero hablar con ustedes este tema que he titulado El hombre de pecado. Para introducir este tema quiero compartir esta noticia que se publicó el 30 de septiembre del año 2017. Dice la noticia que Juan Isidro Salcedo Chavarría, de 23 años de edad, había violado a su hija de 2 años y 6 meses. Este crimen ocurrió en la localidad, en la región de Ancash, exactamente en Parobamba. Y uno se pregunta, ¿cómo se puede traducir la violencia con la que un hombre a quien él está obligado a cuidar, a proteger, a amar, pueda destrozarle la vida de esta manera? Ya el apóstol Pablo dijo algo muy importante. Quiero leer la palabra del Señor para enseñarte este tema del hombre de pecado. Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es un tema que en contexto está hablando del anticristo. Ya hemos hablado en la sesión anterior con respecto a la apostasía. Hoy día quiero enfocarme a este punto de el hombre de pecado. Quiero plantear una pregunta para entender quién es el hombre de pecado. Pero para entender quién es el hombre de pecado, primero quiero responder qué es el hombre de pecado. Porque antes de una persona, el hombre de pecado es una conducta. Es una conducta rebelde, para ser más preciso, que puede convertirse en agresiva o puede convertirse en pasiva también. El hombre rebelde que menciona aquí el apóstol Pablo no es un ser mitológico, no es alguien con 7 cabezas, con 5 cuernos. No. Es una conducta que cada una de las personas podemos ir desarrollando porque está dentro de la persona. Dice Romanos capítulo 7, versículo 19, en adelante quiero leer la palabra, porque ya el apóstol mismo decía que esa conducta rebelde se había manifestado en él mismo. Y esa conducta rebelde, antes de leer el pasaje bíblico, lo que va a intentar es transgredir las normas que están establecidas en la palabra del Señor. Ese es su fin, transgredir las normas bíblicas. En la sociedad, en términos legales, podemos entender que es alguien que va a intentar transgredir las normas y esta transgresión finalmente se convierte en un delito o en una falta. En términos administrativos, se le conoce a esta transgresión como una conducta. En términos sociológicos se le conoce a esta transgresión como una conducta amoral. Y en términos espirituales se le conoce como pecado, como transgresión e iniquidad. Y Pablo dijo puntualmente que esta conducta él mismo lo había desarrollado. Y Pablo, cuando estaba expresando, él ha vivido la experiencia de 3 viajes. Al término de su tercer viaje misionero, Pablo, lleno de toda la experiencia y la madurez espiritual que le caracterizaba, dijo esto. Y es un hombre que, por cierto, no solamente alcanzó niveles académicos muy importantes, porque alcanzó niveles filosóficos. Pablo alcanzó niveles teológicos, académicamente hablando. Pablo alcanzó niveles jurídicos. Era un hombre muy preparado, dominaba 4 idiomas, dice la historia. Ahora, ¿qué dijo este hombre? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dijo que en sus miembros hay un impulso
que le va a motivar para de alguna manera contradecir lo que él sabía que era pecado. Pero a ese hombre de pecado, Pablo también lo llama cuerpo de muerte. Así que cuando estamos hablando del hombre de pecado, no estamos hablando de una persona externa, no estamos hablando de alguien de fuera. He escuchado en muchas enseñanzas que cuando se plantea este tema, como que se espera que se va a manifestar un hombre violento, agresivo, con ciertas características mitológicas, pero Pablo plantea el tema desde otra perspectiva. Y ahora no solamente, y Pablo, ¿sabes por qué dice que él tenía esa conducta que muchas veces actuaba en contra de lo que él pensaba, en contra de la ley, en contra de las escrituras que él dominaba? Porque dice que él actuaba de esa manera, porque Pablo va a decir también que esa conducta le fue transmitida. ¿Cómo es que le fue transmitida? Mira, dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo estaba estableciendo claramente que lo que sucedió en el huerto de Edén con Adán y Eva había tenido efectos sobre toda la humanidad. Y ya Jesús mismo asevera de este tipo de transmisión en el libro de Mateo capítulo 17. Así como Pablo añade y comenta que esto fue por causa de esta pareja. Pero ya Jesús en el libro de Mateo 17 dice de esta manera: Señor, un hombre se presentó delante de él y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. El Señor le dijo a los discípulos: generación incrédula y perversa. ¿Qué estaba queriendo decirle el Señor? Que la actitud de incredulidad y de perversión que estaban asumiendo y no podían ellos cumplir con su responsabilidad ministerial, no procedía de ellos, sino de su generación. Y continúa diciendo la palabra en el versículo 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y el 21 remarca y dice el Señor: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es este género? La científica panameña Gila de la Guardia, doctora en genética del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, dice que en los genes están determinados no solamente el color de nuestra piel, aun el color de nuestros ojos, y hasta la predisposición, dice, a ciertas enfermedades. En otras palabras, toda la información de quiénes vamos a ser nosotros viene en el ADN. Y Pablo y el Señor Jesús estaban hablando de toda esa información genética que ya tenemos dentro de nosotros y que se van a ir transmitiendo de generación en generación. Y uno de esos aspectos muy puntuales es la conducta de rebeldía que cada uno de nosotros hemos asumido por causa de la genética que nuestros padres incurrieron. Por la desobediencia de Adán y Eva, eso se fue transmitiendo hasta estos tiempos. Ahora bien, esta conducta de rebeldía que está en nuestros genes está como una especie de dormida. Ahora, esta conducta va a ser despertada
va a ser exacerbada y va a ser excitada por este pequeño detalle de la tentación. Recuerdo una experiencia de un hombre que después de 19 años de vida matrimonial se da la sorpresa de que la hija a quien había mantenido por muchos años no era su hija. Él decidió hacerse una prueba de paternidad. Y ahí en la prueba de paternidad concluye que biológicamente él no era el padre. Y ahora están en un proceso de demanda porque él está intentando recuperar todo el gasto que hizo en esa niña. La tentación se va a encargar de que esa conducta rebelde se manifieste. Y ya Santiago dice de esta manera, Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15 voy a leer. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Está diciendo que toda persona vamos a ser tentados. No hay persona que no vaya a ser tentado. Eso también sucedió con el mismo Señor Jesucristo en Hebreos 4:12. Dice que el Señor fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero fue hallado sin pecado. Jesús no tentó. Pero ¿sabe qué? Sigue diciendo el versículo 3 en Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son intensos deseos desmedidos de cualquier tipo. Por eso es que la tentación tiene un fin. Usted y yo a lo largo de nuestra vida vamos a ser tentados a mentir, vamos a ser tentados a envidiar, vamos a ser tentados a murmurar, vamos a ser tentados a estafar, vamos a ser tentados a una serie de aspectos que riñen contra la palabra del Señor. Entonces ese conducto va a usar este hombre de pecado a través de la tentación, va a levantarse, va a manifestarse, va a expresarse. Ahora, recuerdo en la palabra del Señor, la tentación llevó a extremos, a una vida deplorable, a un hombre llamado Salomón. Por eso se dice que la persona encierra un gran misterio. La persona puede convertirse en una caja de Pandora o puede convertirse en una caja de sorpresa. Salomón empezó su vida muy ligada a Dios. Tan ligado a Dios que cuando el Señor se le presentó en sueños, le dijo a Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras. Él ya estaba gobernando la nación de Israel. Él era el rey de Israel. Y Salomón, teniendo la oportunidad de pedir riquezas y cuanta cosa uno necesita para llevar un buen gobierno, él pidió ciencia y pidió sabiduría. Pero ya este hombre rebelde, este hombre de muerte, este pecado que lleva cada persona, ¿sabe lo que sucedió? Ciertamente Salomón llegó a tener el cargo político que seguramente todos anhelan, el máximo cargo que uno puede conseguir en la vida política. Llegó a ser rey de la nación de Israel. Su hombre rebelde, esa conducta rebelde en alguna medida le iba incitando para querer más y más. Y no solamente él bebió los mejores licores del momento, también él construyó las casas más lujosas. Por cierto, construir casas no es nada malo. Pero esa conducta le iba impulsando y no solamente construyó casas, adquirió muchos terrenos, contrató muchos sirvientes, se convirtió en el ganadero más grande de su época. Y lo más curioso, solo amontonó plata y oro, por cierto, pero lo curioso del caso es que esa conducta rebelde le llevó a tener 700 esposas y 300 concubinas.
Y cada vez esta conducta le impulsaba a pedir más y a pedir más, y él probó todo tipo de idolatría. Él sabe lo que es adorar una piedra, sabe lo que es adorar un madero, sabe lo que es adorar a una persona y sabe lo que es adorar a Dios. Él conocía la idolatría en su máximo esplendor. Pero ya anciano, en el libro de Eclesiastés, está toda esta historia que he compartido brevemente. Pero ya anciano, este hombre llega a una conclusión. Dice en el libro de Eclesiastés capítulo 12 del versículo 1 en adelante, da un consejo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvaran hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. El versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Teme a Dios. No te olvides eso que es muy importante. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón, después de haber vivido una vida desenfrenada, seducida por la tentación, él dejó manifestar su hombre de pecado en su máximo esplendor. Pero qué bueno que la muerte no lo sorprendió, porque ya en su momento de ancianidad, él logra decir estas palabras: teme. ¿Sabes cuál es la conclusión de vida a la que yo he llegado? Nada de eso me ha llenado de satisfacción. Solamente el temer a Dios y guardar sus mandamientos. Hoy en día está pasando una situación muy crítica, el mundo entero. Y las palabras que dijo este primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, con las lágrimas en los ojos, dijo que hemos perdido el control. Hemos matado a la epidemia física y mental. No entendemos qué más podemos hacer. Todas las soluciones están agotadas ya en la tierra. Nuestra única esperanza está en el cielo. Y decía: Dios, rescata tu tierra. Este hombre de pecado nos va a intentar llevar a una vida de perdición, a una vida de desenfreno. Como les decía líneas antes, puede manifestarse esta rebeldía de manera agresiva, como la noticia que les leí, o puede manifestarse de manera pasiva, como la mentira. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos controlar a este hombre de pecado? Y vuelvo a repetirte, este hombre de pecado no está afuera. Este hombre de pecado está dentro de usted, está dentro de cada uno de nosotros, pero él no puede dominarnos a su antojo. Usted y yo tenemos toda la capacidad para poder ponerle un límite a este hombre de pecado. No lo vamos a poder extirpar, porque está dentro de nuestros genes, pero sí podemos ponerle un límite. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No esconda ninguna debilidad que en alguna medida viene perturbando su corazón, su mente, sus actitudes. No esconda absolutamente nada. Manifieste. Busque ayuda si usted quizás no está pudiendo controlar la mentira. Quizás no está pudiendo controlar la pornografía. Quizás no está en su alcance ya controlar de repente una serie de aspectos que están en contra de las Escrituras. Pero si usted se guarda, si usted esconde esa debilidad, se va a agigantar y lo tendrá dominado. Por eso dice el sabio Salomón: el que encubre su pecado no va a prosperar. Cuente su debilidad. Porque hay gente que estoy absolutamente seguro que lo ayudará. Gente en quien sí podemos confiar. ¿Cuántos casos tratamos con mi esposa? ¿Cuántos casos ministramos de hombres y mujeres que vienen contando situaciones que son increíbles, que jamás uno pudo haber imaginado que
tendría guardado a aquella persona. Así que cuando viene una situación de debilidad, no se olvide, la tentación va a hacer que se empiece a manifestar ese hombre de pecado. Usted tiene la oportunidad de ponerle un límite. Usted tiene la oportunidad de identificarlo, de confrontarlo y simplemente apartarse. Otra de las formas que usted pueda vencer o puede vencer a este hombre de pecado es a través del ayuno y la oración. Como habíamos mencionado, los discípulos mostraron a este hombre de pecado que se manifestó en incredulidad y en perversidad. Ellos echaron fuera al demonio que trajo este hombre que estaba atormentado, que estaba preocupado, desesperado, porque su hijo estaba siendo seducido por un demonio de tal manera que lo arrojaba al agua, al fuego. Y cuando ya los discípulos no pudieron echarlo fuera, le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros? Y el Señor les vuelve a explicar. Y le dice, ¿saben qué? ¿Saben cómo van a lograr ustedes controlar a ese hombre de pecado? Van a ustedes controlarlo con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Por eso les dicen en Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuántas veces usted y yo vamos a tener que someternos delante del Señor? Hay cosas que seguramente estamos cansados, hay actitudes que se manifiestan en nuestra vida diaria y que seguramente usted y yo estamos cansados, estamos hastiados. Yo llegué a un momento donde ya no pude más porque mucho me perturbaba la avaricia. Cuando yo conocí a mi esposa éramos dos polos opuestos porque mi esposa era fácil de desprenderse de las cosas, del dinero, de la comida y yo era todo lo contrario. Yo guardaba todo porque yo crecí con esta mentalidad de que hay que guardar pan para mayo. Pero un día decidí ya no vivir de esta manera porque no vivía alegre, no vivía contento. Yo guardaba y guardaba. Todo para mí significaba ahorro. Pero vivía frustrado. Hasta que cuando yo empecé a orar y a ayunar, un día el Espíritu del Señor me habló que lo que estaba perturbando mi vida era un espíritu de avaricia que estaba dentro de mis genes y que yo podía controlar. Tomé la decisión, tomé la determinación. Y sabe que no solamente he logrado controlar a ese demonio de avaricia que en alguna manera a través de la tentación va a exacerbarla. No solamente logré controlarla, sino que en estos tiempos he cambiado de actitud porque he podido a Dios gracias ofrendar algunas cosas que seguramente para muchos de ustedes hasta puede parecer no creíble. Porque decidimos un día que este hombre de pecado no me puede llevar a la miseria. Porque la palabra en el libro de Hechos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces este hombre de pecado, su intención era llevarnos a una vida de miseria, llevarnos a una vida de desgracia, llevarnos a una vida de frustración. Pero otra de las formas que usted debe de tener victoria sobre este hombre de pecado es que usted tiene que aprender a disciplinar su cuerpo. ¿Cómo disciplinar su cuerpo? El apóstol Pablo dijo en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 26 y 27. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo, decía Pablo. ¿Qué significa eso? Llevar a nuestra vida diaria en actitudes de disciplina continua. Es necesario que usted entienda, ese hombre de pecado, usted no sabe qué cosas puede despertar en usted. Usted no se imagina lo que puede despertar. Y no le pido que sospeche de alguien o que sospeche de una tercera persona. Lo que yo le quiero enseñar en este día es que usted entienda, está en sus genes. Pero es necesario que usted entienda algo. Usted tiene toda la posibilidad de disciplinar sus actitudes. Decía un hombre o un estudio británico
que las personas, si practicamos 66 días continuos, algunas actitudes, si son continuos, estos se van a convertir en un hábito. Y van a permanecer a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa si nosotros cortamos esas actitudes que intentamos mejorar o que intentamos practicar en nuestra vida diaria? Menos de 66 días, nuestras neuronas no lo van a asimilar. Pero si usted supera una misma actitud por más de 66 días, usted puede aplicar a su vida diaria y continua una actitud que vaya a ayudar a mejorar su calidad de vida. No solamente su calidad de vida moral, no solamente su calidad de vida espiritual, su calidad de vida de pareja, su calidad de vida matrimonial, su calidad de vida educativa, en fin. Por eso usted se convierte en luz, por eso usted se convierte en sal para la tierra. Hay una esperanza entre tanto usted someta a ese hombre rebelde. Dios los bendiga.